mucho, muy importante, la verdad que no lo voy a dibujar. Acá no habría nada que me interesara dibujar a mí, porque es como todo móvil y demás. Pero supónganse que acá estuviera el entrepiso donde está la técnica. Si tuviera un entrepiso en este sitio y dijera, acá arriba hay una casita de técnica, como se suele hacer en las salas independientes, que le ponen ahí como dos maderas y otras dos cruzadas, y ahí haciendo equilibrio la persona que hace la técnica. Y supónganse que lo tenemos acá, de este lado. Aprovecho ese mordisquito de la pared y digo, bueno, ahí le voy a meter el entrepiso de la técnica. ¿Cómo lo voy a marcar? Con una línea de puntos. La famosa y nunca también ponderada línea de proyección. Bien, la línea de proyección se hace también como las líneas auxiliares, 0, 1, o muy infinita. Esta línea de proyección, cuando yo veo la planta, lo que me indicaría es que hay un algo rectangular que ocupa todo el espacio al lado. Si estoy en una escala más grande y esto fuera un entrepiso con una baranda, por ejemplo, bueno, dibujaría la doble línea de la baranda como para tirar un toque más de dibujo. Pero no se dibuja nada de lo que está sobre ese entrepiso. Exacto. Solo dibujo el entrepiso. Cuando vaya al corte, veré qué carajo es eso que me aparece ahí arriba. Mientras tanto, la planta lo veo. Si yo fuera a presentar solamente una planta, y tuviera mucha necesidad de explicar que esto es algo que está ahí arriba, bueno, ahí viene la línea de referencia, saco una referencia y digo, entrepiso, chomi, paltécnico, por ejemplo. O si estoy hablando de una cuestión escenográfica y yo tengo algo que está ahí colgado y es fundamental, bueno, lo voy a dibujar en línea de puntos y voy a decir en las referencias, objeto tal, tal, tal. Me voy a ver obligada a hacer o una vista o un corte para mostrar en otra de sus dimensiones ese objeto que estoy poniendo ahí. Pero en la planta se consigna siempre así. Parrillas de luces o de cosas para colgar, varas y otras hierbas. Acá entramos, como les decía hoy, en los bordes de la convención. ¿Por qué bordes? Vamos a dejarlo feo. Como estoy en 1 en 100 acá, imaginemos solamente una linita de proyección. A ver, estoy haciendo una línea de eje. En general me salió otro tipo de línea que otra cosa. La línea de proyección es una línea de puntos. El intervalo entre la línea y el espacio sin línea es igual. Eso es lo que se llama una línea de proyección. ¿Por qué lo digo? Porque líneas así hay por lo menos 4 o 5 que se usan para cosas diferentes. Tenemos las líneas de ejes, tenemos las líneas de relevamiento, tenemos las líneas de proyección, todas son como linitas de puntos, solo que son diferentes formas de línea de eje. La línea de proyección, la que se usa para mostrar lo que está arriba de la planta, tiene un intervalo entre línea y espacio sin línea igual. En 1 en 100 tendrían 1,5 milímetros de línea, 1,5 milímetros de línea. O sea, esta línea de proyección proyecta a dónde estaría arriba la vara. Exactamente. Acá es el entrepiso. Recuerden que dijimos ahí teníamos un entrepiso. Sí. Bueno, ahora vamos a eso de varas y parrillas. Porque acá hay 2 maneras de... Debe haber más. ¿Por qué? Porque no hay convención sobre eso en medio como se va pudiendo. No está muy bien. Si lo hiciéramos como en un plano arquitectónico, yo tendría que dibujar la parrilla y las varas íntegra en línea de proyección. Se puede volver medio perno, imagínense. Piensen en la parrilla de la bofa. ¿Qué tenés? La parrilla en sí misma, con la que van para un lado, después tenemos las vigas reticuladas, que también se usan para colgar cosas, o sea, les mostraba, y no me fijé así. Y las varas. Ustedes imagínense todo eso dibujado con línea de proyección acá. Un hermoso quilombo de puntitos y liñitas. Entonces, si me ajusto a la convención arquitectónica, y considero que eso lo tengo que dibujar sí o sí, porque tengo que mostrar de dónde agarro las cosas, no queda otra, sería un quilombo. Entonces, ¿qué hacemos? En esos casos, la dibujamos en línea de vista. ¿Por qué? Porque quienes nos dedicamos a esto sabemos claramente que son una parrilla y que las parrillas no están en el piso. De última le pongo una referencia que diga parrilla, vara de luces, vara de escenografía, etc. ¿Se entienden? Si el plano es muy grande o el sistema de varas es muy simple, tengo 4 caños colgados en un espacio gigante, ahí sí lo puedo dibujar en línea de proyección y me ajusto a la convención. Pero si no, si la parrilla tiene muchas cosas en muchos sentidos, tengo un sistema de varas complejo, tengo varias, la dibujo en línea de vista. Entonces acá, la
parrilla, poner una parrilla como la de la voz, yo la dibujaría así como finita, finita. ¿Y cuál es la lógica para dibujarlo? Bueno, si me fueran agrandando la... Se me deforma un poquito la parrilla. Y después, ¿cómo uso la lógica para dibujar si tengo planos superpuestos hacia arriba? Lo que veo primero, lo que veo después, lo que veo después. Entonces, si yo acá tengo suspendido desde la parrilla varas, por ejemplo, como sería el sistema de la voz, voy a dibujar las varas un poquitito más gruesitas que el resto de la parrilla y las voy a dibujar opacas, es decir, no voy a dejar que se vea dentro de la vara las líneas de la parrilla, ¿entienden? No entiendo que iría más oscuro, lo que está antes. La vara, lo que está más cerca mío. Si yo tengo, supongo que tengo vara, columna, parrilla. Vara, viga, parrilla. Voy a dibujar la vara primero, la viga luego, o sea, no luego en el orden de cosas, sino en el orden de cómo la van a ver ustedes. La viga supongo que hace que va más arribita, y tienes algo articulado, y la parrilla para todo. ¿Bien? Claro, lo que veo de acá para allá, lo que veo de acá para allá. Es re tramposo. ¿Para cómo? Claro, porque el corte es Sí, de acá para abajo. Me quedo acá. Y lo que vos dibujás arriba, como vos lo ves de abajo. Desde abajo. Claro, por eso es Pero confuso. el sentido, digamos, en el sentido después de la luz y todo, lo va a dibujar igual, digamos. A ver, es como si viera en simultáneo para arriba y para abajo. Ahí. Es muy tramposo. Sí. Un espejo. Es una escala de bronce. Facilítame la tracción. No es tan complicado, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que estamos viendo, hacemos como que estamos viendo esto. Digamos como la escritura, estamos a veces hablando, escribiendo en tiempo verbal, en presente, en pasado y en futuro en la misma oración. Es lo mismo, solo que ya hicimos la abstracción del lenguaje y esta todavía no la hicimos. Pero no es tan complicado. ¿Y se hace todo en el mismo gráfico o se Sí, separa? no, a veces depende. Nosotros. ¿Qué es lo que vengo diciendo desde el principio? ¿Qué vamos a ver? Es muy depende. Toda la dirección del cuadro. Lo estándar suele ser esto. Porque estándarmente yo suelo poder presentar una sola planta de escenografía. Y ahí tengo que poner todo lo que puedo. Porque me van a mirar solo esa planta. Después no van a ver todas las otras boludeces que yo le agregue. Entonces tengo que poder tratar de meter la mayor cantidad de información posible en un solo plano. Si después yo puedo seguir desarrollando el legajo, ni me complico la vida. Hago una planta de espacio escénico, después hago una planta de escenografía que la superpongo sobre el espacio escénico y ahí te dibujo la parrilla y dibujo solo la parte de la parrilla de donde voy a colgar lo que voy a colgar, y después hago otra planta de luces y después hago otra planta de luces. Por eso se dibuja el papel digital. De hecho, ustedes van a trabajar bastante en papel mantenido, pero ahora les voy a explicar por qué. Gracias. No sé, Nos representa. Vamos a hacer bizcochuelo. Vale, termino de explicarle esto y les explico Claro, por porque qué no tipo de papel y eso, y me van a agradecer profundamente. Le van a agradecer a él que me haya hecho acordar, porque van a ahorrar muchísimo trabajo. Bueno, entonces, volviendo. Licencia poética para la escenografía y la iluminación, nos atrevemos a dibujar lo que cortamos, lo que vemos para abajo, lo que vemos para arriba, todos juntos en el mismo plano, porque así de valientes somos. Si lo queremos diferenciar en diferentes planos, se puede hacer y no se complica nada. Pero esta es una manera bastante práctica de resolver. Línea de proyección, lo que tengo por encima y no es tan complejo, acá seguimos a la convención arquitectónica. Línea de vista, lo que tengo por encima y es medio un quilombo, para que no se me despelote tanto. Línea de corte, efectivamente lo que estoy cortando. Línea de vista, lo que estoy viendo de arriba, como por ejemplo el escritorio que tengo por atrás. ¿Bien? ¿O sí? Bueno. Y acá vienen 2, 3 simbolitos que nos van a facilitar un poco la vida en este despelote. Supongamos que junto a ese entrepiso que acabamos de construir ahí, también construimos un desnivel, para que de este lado esté un poquito más alto el espacio escénico, comillas, comillas. Entonces, ¿cómo voy a dibujar ese desnivel?
voy a dibujar una línea de vista de todo el ancho de ese desnivel. Si es un escaloncito así, o si es todo el espacio, yo me dibujé todo el espacio, porque si agrandada soy. Y con esta línea lo que estoy diciendo es que entre esta parte y esta parte del plano hay un desnivel. Si es un solo escalón, es decir, una sola diferencia de altura, voy a hacer en el medio un signito así que se dibuja con línea muy gruesa. ¿Se acuerdan que dije muy finita, gruesa, muy gruesa? 0,8, 1, 1,2. ¿Qué me representa esto? Un escalón. Si lo ven, es como dibujarme en el perfil. ¿Y qué me está diciendo? Que entre esto y esto hay una diferencia de nivel. Luego, tengo que poder decirle a la gente qué nivel está cada cosa. Entonces, voy a hacer el siguiente signito, que es un círculo de verdad, no esta especie de pera rara que acabo de dibujar yo, dividido en sus 4 cuadrantes, uno de los lados un poquito más largo, ¿para qué? Para que yo acá escriba el nivel. Entonces, si es 0, si es mi 0, es mi nivel más 0, le voy a poner más menos 0.00. Y voy a pintarle 2 cuadratitos opuestos para que quede más bonito. Para que quede más bonito no, sino para que se encuentre rápidamente en el gráfico. Entonces, yo acá tengo la puerta de ingreso. Lo que diría entonces quizás es que este es mi 0. Aunque ya esté más bajito, no importa, este es mi 0. Entonces yo, cerca de la puerta, voy a tirar este signito y voy a decir más o menos 0.00. Así, a esa altura de la puerta. Siempre el nivel 0 se pone cerca del acceso al nivel 0. Sea una puerta, sea una escalerita, sea lo que sea. Yo acá lo consideré nivel 0 porque está al mismo nivel que el pasillo y que el resto del complejo y que es por un ejemplo. 0 al nivel. Y esto vamos a hacer de cuenta que está un poquito más alto. Porque voy a poner una sillita. Bueno, cerca de donde pongo el signo del desnivel, voy a decir que esto está a un cuadratito más, supongo hacer 0.3. Hay que hacer ese simbolito así. Sí. Para... Este simbolito así, como se lo dibujé ahí, Bien. es lo que voy a usar para establecer los niveles en planta. En otras piezas gráficas van otros dibujos, pero ahora tengo Y si tuviésemos una grada, sería cada vez que subimos la grada. Si tenemos una grada, en cada escalón de la grada le hago un símbolo. Y si no hay escalón, solo la ¿De línea. nivel? Si no hay escalón, no tengo por qué dibujar la línea porque no hay ningún cambio de nada. ¿Y si hay desnivel? No, digo la línea que vos Si dibujaste. hay un desnivel, perdón, me corto. Sí, La línea esa que vos dibujaste, sí. sin el escalón, indica el desnivel, digo. Solo la línea. La línea sola indica el desnivel. Eso. Ah, Esto se lo tengo que poner para que no se me confunda con una línea de otra cosa. Por ahí había un dibujito en el piso. Pero eso indica escalón, no indica desnivel. Esto indica el lugar donde cambio de nivel. de Con 5 escalón, a sin 5 escalón. centímetros a 0 centímetros. No, claro, porque lo que estamos preguntando me parece que es por el ángulo. Si hay, por ejemplo, un teatro que a veces tiene el escenario. Una tarima. Claro. Claro, pero ahí no es un desnivel, ahí lo que tenés es una rampa, por ejemplo. O tenés diferentes niveles del mismo espacio, pero no tenés un desnivel. Lo que consideramos desnivel es un cambio abrupto de altura en el piso. Sí, sí, Como una tarima. Una tarima. puede ser una tarima. Ahora, supónganse que yo tengo este desnivel, pero es mucho más grande y tengo escaloncitos. Podría. Pasa mucho. Sí, puede ser. Diferentemente, raramente los tendría en el medio, pero supongamos que esto es un escenario. Y que acá tengo escalones, y que entonces acá no tengo solo un escalón, un desnivel abrupto. Vamos a aclarar esto, no se le llama escalón porque el escalón tiene unas medidas estándar determinadas, que va entre 22 y 34 centímetros de altura y tal, tiene una ancha. Se le dice desnivel porque hay un cambio abrupto de altura en el piso. Y es lo que se dibujaba así como el mismo. Pero supónganse que esto es un escenarito, aparte de la plataformita más alta. Bueno, acá entonces directamente voy a dibujar
la escalerita o los escaloncitos juntos. Es una pista, si es una escalera, bueno, me quedó el último escalón rechindado. Una escalerita. Es la cantidad de escalones que tengo. La cantidad de escalones ya me van a dar una señal de qué diferencia de altura hay. Y completándolo con esto, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, acá tengo como 1,5 metros de altura. Pongamos 1,20 m. Tengo más 1,20 m de altura. Y acá, Y ahí solamente con dibujar los escalones no hace falta hacer el signito este. el signito no, porque acá ya no es un desnivel lo que tengo, sino son una diferencia de altura grande y tengo una escalera por donde se sube. Y acá que voy a marcar, para que se entienda que esto es una escalerita, voy a hacer una flechita que inicia la escalera y termina a donde sube. O sea, la flecha va en el sentido de lo más bajo a lo más alto. Entonces acá ya lo que dije es que acá tengo un nivel importante de 5 escalones, pero además le puse el signo de nivel, o sea que también sé por este otro signo, no es como agarro. Pero podría tener un nivel diferente acá cuando entro, entonces acá marcaría la puerta, por ejemplo, ese escaloncito y le haría la voladita del escaloncito. En la voz, para que se den una idea, en la voz, donde empieza el pisito de madera, bueno, yo ahí marcaría una línea y le haría un pisito de escaloncito. Aunque son creo que 3 centímetros, 3 centímetros y medio, una cosa así, es importante ese nivel. ¿A qué? No lo sé, pero es importante. Ustedes lo ven. No, porque ese desnivel separa el espacio escénico del espacio del público. Entonces ahí marcaría la liñita y la huevadita del otro, ¿sí? Y para responder a lo que decía Safi, si la diferencia de altura entre esto y esto fuera una rampita, acá es como re agostito, sería rarazo. Pongan que existe, porque existen cosas raras. Yo iba a marcar la línea de vista y en el medio, vamos a sacar el segundo porque jode, iba a poner el nivel acá, arriba del todo, de la rampa, o sea, la parte más alta, digamos, de la rampita, iba a poner el nivel con la altura, pongamos más 1,20, supongo que está bien dibujado, y en el medio iba a marcar una flecha como la de la escalera. La diferencia es que en la rampa es exactamente al revés. En la rampa el inicio está en la parte más alta y el final está en la parte más baja. ¿Por qué? Porque así son. Hablen con Don Monge, yo no tengo la culpa de él. Quiero saber qué. Me lo llaman a Don Monge, me lo trolean ahí a Don Monge. No, tiene sentido, piensen. Yo tengo que entender una escalera. ¿Cómo generalmente abordo una escalera? De lo más bajo a lo más alto. En cambio, si necesito entender una rampa y diferenciarla de la escalera, así como a simple vista, digo, bueno, le hago la flecha al revés, arranco lo más bajo y lo veo hacia allá. Lo más alto lo veo. No sé, Por así gravedad, me digamos. mentillo todo este tiempo. Por gravedad caes a lo más bajo. Exacto. Entonces yo acá lo que estaría es diciendo que tengo esa pendiente ahí, pero me falta algo más. Tengo esta línea La acá, base, pues. tendría que repetir acá el nivel. Probablemente si acá estoy en 0, acá estoy en 0,01. Junto a la línea, no sobre la línea. Y la línea la dibujo para que se entienda que la rampa va hasta acá, que lo demás sigue plano. Sería como el inicio de la rampa, ¿no? Marcamos con El inicio de la rampa es lo que estoy marcando con la línea y también con el nivel. y con el nivel. O sea, tenés que poner las dos medidas, desde lo más alto y desde lo más A bajo. lo más bajo de la Eso rampa. aplica para los escenarios con caída. Exactamente. Si esto fuera un escenario con caída como el del real, por ejemplo, yo acá tendría, no sé, más 2,5 metros quizás, y acá tendría más 1,5, y acá tendría que dibujar la escalerita Claro. para subir y bajar del escenario. Y miren qué claro que veo. Digo, si ustedes lo ven en el, no me sean irónicos. No me sean irónicos. No, pero es re claro, vos recibís un plano con estas características y entendés al toque. Sobre esto, una tema. Dime. Si por ejemplo en la voz que tenemos dos plantas diferentes,
Entonces uno para abajo y otro para la cabina. Van a Hay diferentes dibujar alturas. esta, o sea, van a Proyección. dibujar la línea de proyección de donde da el entrepiso y van a hacer otra planta Claro, con el entrepiso. pero ponemos la altura, según los números que corresponden, ¿o no? Van a poner los niveles solo de la planta baja. ¿Por qué? Porque el entrepiso es otra planta en la voz. Por eso. Y es 0. Y ahí va a Entonces, cero también. en la planta baja va a ser todo cero. En realidad van a tener la parte de madera que es 0,3, creo, 0,035, 3 centímetros y medio, creo que tiene ese tabladita esa. Ese es el único desnivel que hay, todo lo otro es 0. Y el entrepiso lo dibujan solo en línea de puntos y no le ponen más nada. Sí. Porque luego viene la otra planta donde van a dibujar el entrepiso. Claro. Y aprovecho y les muestro otra cosa. Último de la voz para que tengan en cuenta todos. Si yo cuando dibuje la parte de arriba de la voz, voy a dibujar todo lo que está acá en el entrepiso y todo esto es un vacío, es un hueco. Está, hay paredes, hay huevadas Sí. y un hueco. Bueno, lo único que voy a tener que hacer es atravesar una cruz gigantesca y digo, esto es un hueco. Bueno, Entonces se entiende que yo estoy balconeando claro. hacia la planta baja que ya la vi en el otro plano, o sea que no hace falta dibujar nada de lo que había ahí. No dibujamos de la planta baja, Es lo que pasa la en pared el sensor. del mate. La pared de Sí, la sí, planta baja. dibujan los límites, porque si ustedes estuvieran en el entrepiso, miden el 1,50 m para arriba, hacen todo el corte y demás. Pero en esa parte del balconeo del hueco, solo se dibuja una línea una cruz, para demostrar que ahí hay balconeo, que pasan del agua hasta la planta baja. Adiós. Adiós. Igual insisto, chiqui, hay una enorme cantidad de convenciones que no hay forma que yo les pueda explicar todas juntas. Por un lado, el PDF que les voy a pasar tiene como todo muy como sistematizado. Incluso están los expresores de líneas aclarados para que se usan y tal. Y después van a tener, por eso también les rompía tanto las bolas, porque tienen que empezar ya el reglamento para que directamente con su plano podamos ir viendo todo esto y no tengan que hacer un plano al aula para que después pasar al plano del cual, ¿sí? Bueno. Entonces, ya vimos altura, vimos niveles, vimos ventanas, vimos escaleritas, vimos las parrillas. Queda para atrás. Así que bueno, las alguien me dice por ahí. Las 3. 3, 5. Y 10. 3 y 10. Bueno, como he trabajado y me gané el sueldo. Qué lindo. Me aumentaron 1.500 pesos por una loca. Ay, Por eso. Por eso estoy trabajando así. Tengo 500 pesos en la sala. Mirá lo que es incentivo. No sé. Vean, acá la docente te la incentivan un poco y te trabajan todo. Bueno, a ver qué me está faltando acá. Como de lo más importante, que es lo que estuvimos hablando. Niveles, Por ejemplo, en la voz, ahí en el entrepiso hay una escalerita que accede a la parrilla. Eso es de hierro, ¿viste? No, no va eso. Móvil. las que están en la planta baja con Arriba, arriba. en la cabina, Vos hay una escalera de hierro para acceder a la parrilla. Esa no la tengo presente. Tengo las que están Sí, abajo, bueno. tienen como la huevadita circular atrás. Sí, el protector. Esas son las que van abajo. Sí, hay una que sube a la parrilla. Y en la cabina está la otra. Bueno, esa no la he visto, pero si esta fuera la voz y la escalera, supónganse que va del entrepiso hacia la escalera. Hacia Sí. la Hay que hacer el conducto de ¿Está contra la pared? ¿Qué ¿Está dentro del conducto de la escalera? No. Está en la, hay dos escaleras. ¿De qué escalera están En la hablando? cabina técnica hay una escalera de hierro, de caño, Sí, De arriba. con marinera. de 5 escalones a la parrilla. O sea que la apoyan desde la baranda a la parrilla, queda así. Sí, está ahí al límite, al Que límite. en realidad no llega hasta la baranda tampoco antes. Está en el piso. Ay. Pero te digo, va del piso, del borde del piso a la baranda, así. Hacia la baranda, claro. Sí, casi vertical. Seguridad industrial más. Bueno, son 5 escalones. Institución, ¿cómo? Pero eso se la Está Sí, enganchada. son 5 Por eso no se usa. Pasás de largo, te haces No pasas. Está la baranda, está enganchada a la parrilla y hay este espacio. O sea, la baranda corta a la misma altura que la parrilla. Nunca queda Hay una ahí. escalera al fondo. Y tenés un espacio así para pasar, no pasa nadie por ahí. La de la cabina Pero la que se usa en la otra, pues Como sea, si la escalera, supónganse, si tuviera esta distancia de la baranda y la no es algo fijo, parrilla, ¿no? Es algo móvil.
obvio que se mueve. Sí, igual en este caso sí se dibujaría porque es como importante saber cómo llegar a la parrilla. Bueno, porque no es desde la planta baja, ¿no? Seguro. Y la parrilla arriba no entras. Porque si estás solo arriba, tenés que dar toda la vuelta. subir. Claro, es que en realidad lo que sería lógico es que hubiera una escalera segura para ir del entrepiso a la planta baja. Segura. Sobre todo. Está muy mal hecha esa Hace parrilla 13 desde el años que yo banco. empecé esa carrera y ya estábamos hablando de No, esa sí. escalera y todavía no la ponen, y es lo más fácil del mundo. No, bueno, me parece que tenés que acceso, tenés que poner Y poner una escalerita muy... yo desde que empecé la facu hasta ahora he visto por lo menos 5 planteos diferentes de cómo unir la planta baja del entrepiso, que es como lo más importante. que ampliar la pared. Sí, tenés que agregar un pedacito que tenés que agregar. Cosas que pasan. Pero lo que nos importa a nosotros, si la escalera tiene algún tipo de diagonal, porque si yo la viera, la vería diagonalizada, suspendida, lo que hago es pasarla, aplastarla, pasar la planta. Entonces, supónganse que la escalera estuviera acá. Yo estoy dibujando ahora en planta alta, ¿no? Sí. Bueno, la vería en vista y vería ahí todo su descanso. Ahora, si la escalera queda así en vertical, como la planta baja de la voz, si yo corto, la escalera está perfectamente vertical pegada a la pared, lo que yo vería sería nada más que el escalón y lo que la sujeta al muro. Más, si fuera la de la voz, dibujaría el protector de atrás. ¿Se entiende la diferencia? Esta, por supuesto, va a quedar un toque raro, porque no va a estar acostada por completo, sino que está diagonalizada. Entonces, ¿por qué me va a quedar rara dibujar? Y porque yo la tengo que dibujar acostada, o sea, lo que va a ser un espacio menor, pero hacerle entrar todos los escalones que tiene. ¿Entiendes? Sí, encima de los Y escalones. la flechita. Se juntan los escalones. Y la flechita va de donde empieza, donde termina, como todas las escaleras. De acá, hacia acá. En este caso no va flechita. Este tipo de escaleras yo entiendo que son escaleras porque bueno, ya la estoy viendo y porque además voy a necesitar otra pieza, una lista, un corte, para entender qué carajo. Estas no llevan nomenclatura. Estas así sí. ¿Bien? Bueno, creo que me falta nada más que por hoy cotas, referencia y cotas. Sí, que puedo ver. No quiero pensar ustedes, yo ya no sé. Ah, por Dios. Analicemos un Picasso. Si yo soy me dediqué a administración de empresa, alguna cosa así. Cotas, así, con un viento por arriba, porque ya lo vimos la semana pasada y le encontraremos manija a eso, así que ya. Cosa importante, esas cotas que vimos la semana pasada se usan solo y únicamente en la planta. ¿En qué? Las demás piezas en la planta. Las demás piezas gráficas no llevan cotas, no esas cotas. Sería como la medida de la pared, la de la ventana, la de la Todas por puerta, fuera. eso. Exactamente. Todas Todas por fuera. Ahora entienden por qué irían todas por fuera. Sí. Pues si no sería un geek. Imagínense que yo quiero meter una cota al medio para decir que ancho tiene. Claro. Entonces, recuerden, siempre hacia abajo y a la derecha del dibujo, la cota. Entonces vamos a hacerla de este lado, que es donde yo sí tengo lugar. Vamos a concentrarnos, yo sé que es el último tirón, yo estoy podrida, pero vamos a tratar de hacer una línea derecha. Una. Buah. Está digna, está digna. Está digna, gracias, me gusta esa palabra. Bueno, esta vez ya la canché yo. Era todo muy plausible. Soy tan rebelde que no me sale la línea recta en la vida. Vale. ¿Qué vamos a acotar aquí entonces? Recuerden, de lo más lejano a la línea de cota a lo más cercano, de lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué acotaría yo acá primero? Que me importara, supónganse. Cosa importante. En general, en los planos de escenografía y tal, no acotamos del espacio arquitectónico más que el espacio. La ventanita, la puerta, esas cosas, la puerta sí, porque es por donde me tiene que entrar y salir escenografía o esas cosas, pero ponerse ventanas así, la verdad que no. Generalmente acotamos lo que me queda del espacio interno en sus dos sentidos, los accesos, los niveles, las dimensiones, el ancho de las paredes no, etc.
si escaleras si van a ser practicables, si accesos, si niveles, lo que me serviría para entender un proyecto escenográfico ahí dentro. No me interesa la arquitectura. Pero para este práctico sí se lo pido. ¿Por qué? Porque así soy. Igual nada, en la mayoría de las salas lo que van a encontrar son puertas y en general no hay ventanas y ese tipo de cosas así. Pero bueno, supónganse, y bueno, yo acá acotaría, arranco por acotar ancho de pared, supónganse la distancia entre la distancia entre otra ventana, no veo un carajo, así que seguramente no se condice con donde está ubicado. A cortar distancias, le hago la famosa línea de 45 grados, de lo que habíamos hablado, como si la estuvieran, ¿no? Como si fuera el tamaño que yo le había hecho. Estas partes, como de lo que sobra, que yo le dije que lo dibujamos para que se entienda que es algo dentro de algo, no se acota. Lo que se acota son los bordes últimos de mi dibujo, del espacio que a mí me interesa. Entonces, bueno, acá pondré que esto tiene 0,30, porque en general los muros tienen eso, estos bordos al menos de los espacios institucionales, o 0,20 o 0,15 o lo que tenga. Hasta la ventana, no sé, 0,50. La ventana blanca, 2 metros, lo voy a poner para mentir. Entre ventana 0,10. No, 0,20. Bueno, no importa. Y esta otra tiene otra vez 2 metros y esto tiene otra vez 0,30. ¿Bien? Sí. En la siguiente, bueno, voy a acotar, capaz que ya desde adentro del espacio, pero como ya le dije, hay que considerar todo. Entonces, el adentro del espacio no me conviene, voy a volver a marcar los números. Y afuera, supónganse, y acá voy a marcar hasta donde viene el desnivel, y hasta donde empieza la parrilla, y hasta donde termina la parrilla, porque es el info que me interesa. Bueno, lo mismo, clic, entro a meter acá las unidades de las dimensiones que tomé, y así, y así, y así sucesivamente, hasta que llego a la final, que es desde la línea de afuera del todo a la línea de afuera del todo, y digo que este espacio tiene x, x. La sumatoria de estas dimensiones tiene que darme exactamente lo mismo que la sumatoria de estas dimensiones y que la sumatoria de estas dimensiones. ¿Sí? Y no dejo espacio vacío del todo. No es que si a mí no me interesa mucho cuánto hay entre acá y acá, en esta cosa no la pongo. Lo pongo. Porque no hay espacio vacío entre la acotación. Porque todos son distancias entre una cosa y la otra. Si es redundante, si ya la acoté en la anterior, voy a cortar lo que voy a cortar. ¿Por qué? Porque así lo dice la texto. De la misma forma acotamos la escenografía diaria, digamos. Exacto. Y la acotamos siempre en como quede en el lugar. ¿Qué significa esto? Si este escritorio tiene X dimensión, pero yo no tengo, es decir, yo lo tengo dibujado así, cuando traslade la cota lo voy a trasladar desde los vértices máximos al vértice máximo. Porque a mí en este plano lo que me interesa es el espacio que ocupa. ¿Sí? Y entonces en este sentido lo voy a acotar desde el vértice al otro vértice. Entonces cuando acotamos en escenografía también las metemos en líneas de cotas y las metemos en relación al espacio que ocupa dentro del espacio escénico. ¿Entiendes? Eso es mucho lío. Si hay el mismo dibujo las cotas para la escenografía que para el espacio. Sí, pero ahora vamos a aclarar una cosita, eso no es más de preguntar. ¿Se entendió eso de cómo poner la cota? ¿No? No. Claro, no es lo mismo. Vamos a borrar un poco porque encima le hemos puesto este plano. Son como 48 planos al mismo tiempo. Supónganse que yo el escritorio que habíamos dibujado acá, que ahora lo vamos a hacer bien gigante, lo tengo en este sentido. Cuando lo lleve a la cota vertical, voy a proyectar esa línea acá, voy a proyectar ahí y voy a decir que este es el espacio que ocupa el escritorio, que son, no sé, 0,80 centímetros. ¿Bien? Ahora, si el escritorio estuviera en el corto, porque así de lo que son las escenografías, todas las cosas torcidas, también lo voy a acotar, solo que voy a tener en cuenta los vértices más grandes, más distantes.
Entonces, quizás en vez de darme 0,80 me dé 1,20. ¿Entienden? Sí. ¿Cómo lo voy a saber? En el dibujo. Ahí está el dibujo. Porque a mí, acá lo que me interesa no son las cualidades del escritorio, sino el espacio que está ocupando dentro del espacio. Si yo luego necesito hablar de las cualidades del escritorio, haré un detalle sobre el escritorio y diré las dimensiones y bla, bla, bla del escritorio. ¿Sí? Hay un montón, están agotadas. ¿Las cotas van a ir de este lado o pueden ir del lado de abajo también? Las cotas van del lado de abajo, lo que vaya a acotar en este sentido, y del lado derecho, lo que vaya a acotar en este sentido. ¿Bien? Y lo último y cortamos, porque si yo estoy cansado, ustedes deben estar al borde de la muerte. Todos desmamados. Están todos con una cara de dormir, así como... Y arrancamos temprano. Yo me siento culpable porque le estoy haciendo daño. Bueno, referencias. Y cortamos acá, porque ya es un montón. No es mentira, no lo cortemos acá, porque tengo que explicarlo. Un recreíto, aunque sea, también. No, porque cortamos y nos vamos. Si son ya como las 3:20. Queda más o menos el minuto de recreo para hacer 20 minutos más. No. No, en realidad, madre mía, no dimensioné que iba a ser tan largo explicar esto hoy. No, Está bueno. Es que en realidad le metí como 2 clases en una. Muy bien. Pero está buenísimo. Porque ya ahora podemos arrancar a laburar, incluso su relevamiento lo pueden hacer con un poquito más de herramientas. Referencias. Vamos, supónganse que el dibujito es pizarrita, acá dentro tengo una llevadita, bien, este es mi plan. Ok. ¿Sí? Hermoso. Cotas. Recuerden, abajo y a la derecha, no adentro, no a la izquierda, no arriba, así. Bien. Y acá vienen las referencias que son muy importantes, que es referencias, referencias. Son líneas que voy a sacar de los objetos que yo necesito aclarar qué son, y las voy a sacar siempre hacia arriba y hacia la derecha. Puede ser una línea recta y otra línea recta a 90, o tirar una 45 si me quiero hacer la canchera o porque me es más fácil para dibujar. ¿Bien? Y arriba de esta liñita yo voy a decir, por ejemplo, escritorio de melamina y metal de 1,20 por 30 centímetros, tanto. Una descripción. Exacto. Las plantas de escenografía está buenísimo hacer eso, porque yo, es lo que les decía, A más de detalle mejor. aprovecho los 30 segundos de atención que me va a dar que le esté mirando la planta para tirarle la mayor cantidad de información posible de la manera más ordenada posible. Entonces, yo ahí tiro referencias y evito tener que dibujar con tanto detalle, que por ahí me carga el plano de demasiada cosa que al final no se entiende un carajo. Entonces, si es un telón, y hago una rayita de miércoles, un poquito más gruesita, saco una referencia de un telón, de igual, bla, color tal, sostenido de tal cosa, de tal lado, de la parrilla, de no sé qué, de tal. Puse con una silla y dibujé nada más con un cuadrito pedorro acá, le saco la referencia y digo, silla tipo Luis XV, listo. Entonces queda muchísimo más claro a simple vista y con 2 o 3 piecitas más puede quedar como más o menos completa la idea. Eso es sobre todo para cuando presentamos para concursos o para legajo o para rider o para ese tipo de cosas, que en poquitas piezas tenemos que desarrollar la mayor cantidad de información posible. Después, si puedo presentar un súper legajo re gordo, bueno, haré un dibujito de la silla, un dibujito de no sé qué, un dibujito de no sé cuánto, pero con este sistema me aseguro de meterle con toda la info posible. ¿Bien? Por último, título de la pieza a la izquierda y donde empieza el dibujo. Y se pone lo que es, por ejemplo, planta de escenografía de la obra no sé qué cuánto, punto, escala, 1 en tanto, punto, fulano de tal. Hay que ponerle el nombre a los diseños escenográficos, después se lo roban. Ese es lo que se lo roban. ¿Quién me robaría? Te roban. Entonces acá, por ejemplo, ponen planta, ¿Hay algún lugar escenografía para registrarlo? ¿ah? ¿Hay algún lugar para registrar esto? No existe. En Argentina Van a no robar existe. igual aunque le pongan el Planta, nombre. obra, Sí, pero si no presentaste el plano con tu nombre, hay unas dimensiones más de ética y de evitar el bardo que si no se ve. Pero bueno, para nuestro práctico ustedes solamente van a poner planta, corte, vista, lo que fuere, y luego se pone punto, escala,
1 en 100, supóngase. Todos los planos deberían llevar el título y la escala debajo. Y es en la línea izquierda de donde empieza el dibujo, no la laguna, el dibujo, abajo del todo y hacia la derecha. ¿Bien? Este es lo último que les voy a dar hoy, pero les tengo que explicar lo que les amagué antes con esto de la transparencia y demás. Ustedes, ahora lo que yo les recomiendo para el trabajo final es lo siguiente. Van a hacer la planta, estamos ahora hablando de plantas, ya la semana que viene sufrirán con los cortes y las líneas. Después ya eso es como lo tengo, ya después aflojo bastante. Decía, lo que ustedes van a hacer es la planta arquitectónica del espacio que vayan a arreglar. Entonces la hacen bien simplecita ahí, que el nivelcito, que la pared, la ventana, la huevada, pues sí. A esa planta, luego, la pueden pasar en tinta, fotocopiar. Por eso también les pedí el A3, porque el A3 es un módulo que se puede fotocopiar e imprimir fácilmente. La pueden fotocopiar, una fotocopita decente, que no esté toda manchada ni nada, y sobre esa planta vuelven y meten la escenografía. Y después la cargan en la fotocopia y sobre esa planta meten la planta de luces. Y vuelven y cargan y sobre esa planta, etc. ¿Sí? No tiene ningún sentido dibujar varias veces lo mismo. No hacer capas. Exactamente. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan una planta bien, arquitectónica general, sin acotaciones, sin niveles, sin nada, digamos, el dibujito básico. Y a esa, o la fotocopian, o papel manteca arriba y la calcan, con tinta y tal. Y luego sobre esa harán la que lleva las cotas para acá, las cotas para allá, la referencia, o sea, la planta de escenografía que les pedí, con las cotas para la escenografía, o sea, a la planta arquitectónica básica le ponen las cotas del espacio arquitectónico. Sin referencia, sin nada, solo esa información básica. Le sacan fotocopia, le meten la planta, le meten la escenografía adentro, hacen las cotas para la escenografía, con las referencias, etc. A otra fotocopia del original le meten la vara, la parrilla, la vara y eso, y ahí dibujan la planta de luces, y así. ¿Entienden? La idea no es que hagan 8000 veces lo mismo, sino que seamos inteligentes para armar un video. Cuando trabajamos en digital, eso vamos sacando el programita, apagamos, prendemos capas y ya está, sale el programita. Pero bueno, eso era lo único que quería decirles para que no sufran y para que entiendan que papel manteca es su amigo, papel manteca es su aliado. Chiqui, ¿dudas, consultas? ¿Tienen lenguaje todavía? ¿Pueden? El sistema motriz básico como para respirar y contener esfínteres anda todavía. Yo tengo hambre. Yo también tengo un poco de hambre. Claro, a ver, ustedes van a ir dándose cuenta cómo armarlo porque tampoco son tan calificados. Pero Sí, que la en la avivación previa, Nunca se sabe. No lo desafíes. Me las cortas. en la avivación previa, lo ideal es hacer, digamos, la parte dibujada con las líneas como van según el espesor y todo, o sea, la dibujan al lápiz. La dibujan al lápiz. Después le pasan tinta arriba con los grosores de línea como tienen que ser, con la tinta de nivel, toda esa información que llevan, pero sin ponerle aún ni las cotas, ni los niveles, ni los nombres, ni nada. A esa van, le sacan 45 fotocopias de buena calidad, ya si se necesita manchar la copia y demás se complica. Debe haber de calidad momento, decente. Le sacan fotocopias. Y luego sobre cada fotocopia empiezan a consignar información diferente. La que sea la planta para escenografía llevará los niveles de la escenografía, las cuotas, las referencias, etc. para la escenografía. La planta de luces llevará la cosa de la planta de luces y así. Incluso la gente que va a hacer la voz, la planta alta de la voz, copia fiel de la planta baja, nada más que le tiene que dibujar el entrepiso y el pasillito por donde se llega. El pasillito. En la voz tienes que dibujarme el pasillito de entrada. En vez de hacer no me sean quejosas. En vez de hacer, a ver, en vez de hacer esto, tienen que hacer esto, más esto.
Vos tenés que dibujar la menor, o la voz. Bueno, la sala menor es más simple porque es un rectángulo. Sí es cierto que tiene estos desniveles en el techo. Sí. Pero como ya vimos cómo dibujarlo, tampoco es La que complejo está para nada. acá. ¿Viste la entrada? Sí. Después entras ahí para el Sí, teatro, si la consiguen primera a alguien que fila. tenga uno de esos cositos medidores láser, pasan al frente. ¿Los qué? Para medir ¿Sabes láser. cómo se llama el cosito medidor láser? Nivel láser. Nivel láser. No, nivel. No. Telémetro le dicen, ¿no? Sí, el nivel es para medir distancia. Claro, Por lo que se ve todo. Punta,